Pues muy buenos días traders, muy buenos días inversores, bienvenidos una vez más a otro programa de IG con Juan Ramón Rayo. Hoy 31 de julio pues tenemos muchas noticias como hemos tenido a lo largo de este 2025. Esta semana pues se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea y también ayer tuvimos decisión de tipo de interés donde Powell pues retó prácticamente a Donald Trump y no bajó los tipos. Pero bueno, para esto nos va a ayudar el maestro de maestros, Juan Ramón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Como siempre, bueno, contento de estar en este programa, Ramón. A ver, la Fed ha mantenido los tipos de interés en el rango de 4,25 y 4,50 en su última reunión. Sin embargo, el Banco Central Europeo ha recortado tipos en 25 puntos básicos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estas decisiones divergentes? ¿Qué impacto podría tener en activos como el dólar, el euro o directamente en los índices, Ramón? Bueno, efectivamente, como bien indicas, el Banco Central Europeo ha decidido bajar sus tipos de interés en dos puntos porcentuales, desde el 4 hasta el 2%, y en cambio la Reserva Federal los ha bajado aproximadamente en 1 y, bueno, se resiste de momento a seguir bajándolos. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué un banco central adopta una actitud y otro banco central adopta otra? De entrada, porque la inflación en la eurozona parece que está más bajo control de lo que lo está en los Estados Unidos. En la eurozona ya hemos alcanzado el objetivo del 2%, incluso el mes pasado estuvimos un poco por debajo del 2%. Y además, si uno mira cuál ha sido la evolución del euro en los mercados de divisas, el euro se ha apreciado frente al dólar y frente a otras divisas, pero sobre todo frente al dólar. Entonces, claro, esos dos componentes, ¿no? El valor interno, por decirlo de alguna manera, y el valor externo del euro apuntan a una cierta consolidación, hasta que cambien las circunstancias, claro, pero hasta a una cierta consolidación de la desinflación hasta el objetivo del Banco Central. En Estados Unidos, en cambio, esto no ha sido así. La inflación ha repuntado, es verdad que no de momento de manera trágica, pero ha repuntado y está además por encima del objetivo del 2%, está en el 2,7%. No solo eso, cuando miramos la cotización del dólar, vemos que durante esta primera mitad bueno, ya estamos superando el Ecuador, pero durante la primera mitad de 2025 el dólar se depreció al mayor ritmo en una primera mitad de año desde el año 1973. Por tanto, el valor externo del dólar está como debilitado, alimentando una cierta inflación latente y el valor interno no está estabilizado. Por tanto, desde la perspectiva de control de la inflación, hay más razones para bajar tipos en Europa, en la eurozona, que en Estados Unidos, porque además pensemos que lo que le ha ocurrido al dólar, es decir, una inflación no del todo controlada y una depreciación del tipo de cambio, ha pasado con unos tipos de interés altos, o relativamente altos frente a Europa. Y lo que le ha pasado a Europa, el control de la inflación y la apreciación del euro, ha pasado con unos tipos bajos. Por tanto, parecería razonable pensar que si Estados Unidos, la Fed, baja sus tipos de interés, estas tendencias de depreciación del dólar y de recalentamiento interno de la inflación se puedan agravar. En cambio, en Europa han ido bajando tipos sin que el euro deje de apreciarse y sin que la inflación siga estabilizada. Y eso por el lado de la inflación. Y claro, por el lado del crecimiento, que no es el objetivo central y no ha de serlo, pero bueno, es un objetivo que los bancos centrales sí toman indirectamente en cuenta. Claro, la economía europea sigue muy débil. Ayer conocimos datos de crecimiento intertrimestral, apenas el 0,1%, es decir, nada, estancamiento. Mientras que la economía de Estados Unidos, aunque es verdad que hay en el primer semestre del año signos de debilitamiento, porque si comparamos la variación del PIB en el primer semestre con respecto a semestres anteriores, claramente ha habido una ralentización del
crecimiento económico, pero aún así la economía está creciendo a unas tasas que rondarán en promedio el 0,4, 0,3, 0,4% del PIB, es decir, más que en Europa. Y además el mercado de trabajo, bueno, hay algunas sombras y de hecho algunos indicadores adelantados generan cierta preocupación, ¿no? Ayer, por ejemplo, conocimos que hay más sectores, hay más sectores dentro de la economía estadounidense que están dejando de crear empleo que sectores que lo están creando. Por tanto, son buenos números, pero cada vez más concentrados en menos sectores económicos. Pero bueno, en general, el número de empleados, la tasa de paro sigue en una buena magnitud. Y claro, eso lleva a la Fed a decir, oye, la inflación no la tengo del todo controlada, el dólar se me está depreciando, la economía no está estancada, no está tan vigorosa como hace un año, pero desde luego no está estancada. Y además tengo un efecto relativamente incierto sobre el impacto que va a tener la subida arancelaria dentro de la economía. Con todo esto, dice la Fed, mejor esperar y ver. Si la inflación se vuelve a acelerar, desde luego no habrá que bajar tipos. Si la inflación deja de acelerarse y empieza a reducirse y el crecimiento económico se ralentiza como consecuencia, por ejemplo, de la política arancelaria, pues entonces podría tener sentido bajar tipos de interés. Entonces, bueno, yo creo que esta es un poco la situación en la que estamos ahora y según pues se vaya desarrollando la situación, tanto de crecimiento como de inflación, los bancos centrales irán cambiando su estrategia. Podríamos, Juan Ramón, hablar en este caso también de que ya el dólar no está siendo igual de valor refugio como era antes. Más que nada porque, claro, lo lógico sería que si tenemos tipos altos en la Fed y tipos más bajos en el Banco Central Europeo, pues que en este caso el dólar pues se aprecie. Sin embargo, con lo que estás comentando, ¿puede que la guerra comercial haya afectado esta confianza directamente en el dólar? Sí, no solo la guerra comercial, pero desde luego lo que mencionas está ahí. En el contexto actual, el dólar debería estar apreciándose con fuerza frente al euro, no solo por el diferencial de tipos de interés, que desde luego es un factor muy, muy relevante. Es decir, comprando dólares obtienes una tasa de rentabilidad a corto plazo superior a la del euro, por tanto, debería haber ventas de euros y compra de dólares, pero no está sucediendo. Se está, digámoslo así, renunciando a tasa en dólares porque no se quieren tener tantos dólares. Pero no solo es una cuestión de el diferencial de tipos. Las subidas arancelarias, en principio, y así pasó de hecho en el primer mandato de Trump, deberían llevar a una apreciación del dólar. ¿Por qué? Porque si la demanda global de dólares no cae, pero pones aranceles en la economía estadounidense, el resto del mundo lo tiene más complicado para acceder a los dólares. Porque, claro, ¿cómo puedes acceder a dólares? Vendiendo a Estados Unidos. Si vas a vender menos a Estados Unidos, tu capacidad para obtener dólares se reduce. Si todo el mundo quiere tener la misma cantidad de dólares que antes, pero la economía estadounidense, vía proteccionismo, coloca menos dólares en sus manos, pues entonces el dólar debería apreciarse. Pero esto tampoco ha pasado. ¿Y por qué no ha pasado? Pues porque, en efecto, la demanda global de dólares parece que se está resintiendo. ¿Por qué se está resintiendo? Bueno, yo creo que hay un mix de circunstancias. Un primer factor fundamental que ha dañado significativamente a los Estados Unidos, pero esto es compartido con la eurozona, fueron las sanciones que se impusieron a Rusia durante el primer año de la invasión en Ucrania, consistente en la expropiación de las reservas de dólares y de euros del Banco Central de Rusia. Eso ha mandado una señal a todos los países, digámoslo así, no alineados, no aliados de Estados Unidos, ha mandado una señal de, el dólar es un arma política, no es una reserva apolítica de valor, sino que es un arma política o militar que puede usarse en cualquier momento contra vosotros. Por tanto, si queréis tener una reserva global de valor, de liquidez, que os blinde frente a la incertidumbre,
y frente al caos y frente a disrupciones muy fuertes de la situación económica y social, pues a lo mejor el dólar no es el mejor activo, porque si esas disrupciones, por ejemplo, se deben a que entráis en guerra con Estados Unidos, ¿no? Imagínate el caso de China, pues claro, si China tiene dólares, difícilmente sus reservas de dólares le van a servir para financiar su guerra contra Estados Unidos, porque Estados Unidos le bloquearía el acceso a esos dólares. Entonces, ahí ya ha habido un primer movimiento por parte de los bancos centrales y también de inversores privados en países, pues ya digo, no alineados con Estados Unidos, de buscar reservas internacionales de valor alternativas, y ahí pues se ha posicionado muy bien el oro, también en parte Bitcoin, también otras divisas de otros bancos centrales, pero bueno, esto en menor medida. Luego, una segunda razón a por qué ha sucedido esto, lo has mencionado tú, es la guerra comercial. Claro, pero ya no tanto la guerra comercial per se, sino lo que simboliza o lo que ha significado la guerra comercial, que ha sido la desconfianza estructural por parte de Estados Unidos respecto al resto del mundo y a aquellos que eran considerados y que ellos mismos se consideraban a sí mismos socios prácticamente de por vida, por toda la eternidad de Estados Unidos. Y claro, lo que han visto estos socios y por tanto también los agentes económicos que residen en países europeos, por ejemplo, es, oye, en Estados Unidos ya no podemos confiar tanto como confiábamos antes, porque ya no es una economía tan abierta, o mejor dicho, una economía donde el control de capitales, por poner un caso extremo, pueda llegar a descartarse. Es decir, lo que está mostrando el gobierno de Trump es que está dispuesto a instrumentalizar en su agenda política el marco de relaciones comerciales y de relaciones financieras de los Estados Unidos con el resto del mundo, y por tanto tener exposición a una moneda que puede verse su uso restringido por razones políticas en algún momento futuro, pues desde luego esa moneda se vuelve de peor calidad. Por buscar un paralelismo, la demanda global de yuanes fundamentalmente se ve restringida o limitada por los controles de capitales que establece el gobierno chino sobre los yuanes. Entonces, imaginemos que el gobierno chino dijera: eliminamos todos los controles de capitales, no va a haber más. Eso no significaría ipso facto que la confianza en el yuan fuera absoluta, porque de la misma manera que los han quitado, los pueden volver a poner si les interesa. Entonces, con Estados Unidos se consideraba que eso no podía pasar, que Estados Unidos era una economía comercial y financieramente abierta y que, por tanto, ningún gobierno la iba a cerrar significativamente, pero ya hemos visto que Trump sí está dispuesto a hacerlo, y si Trump ha estado dispuesto a hacerlo y lo ha podido hacer, otros gobiernos en el futuro podrían hacerlo incluso en mayor medida. Y hay un tercer factor no menor de por qué la demanda de dólares también se está resintiendo, y es el extraordinariamente alto, al menos en términos comparativos históricos, déficit público de los Estados Unidos. Después del COVID, Estados Unidos no ha normalizado realmente su política fiscal. Se ha instalado en un déficit público en torno al 6-7% del PIB, que para época de expansión económica y de paz, salvo la guerra en Ucrania, donde es una guerra proxy, pero la implicación de Estados Unidos, desde luego, no es gigantesca en términos financieros. En términos absolutos, sí, en términos relativos de PIB, ¿no? Claro, que en condiciones de expansión económica y de paz tengas un déficit público del 6 o del 7% del PIB, y que además aquellos que habían prometido que iban a llegar al poder, me estoy refiriendo a los republicanos y a Donald Trump, para revertir ese déficit, lo que hayan hecho presupuestariamente haya sido consolidar ese déficit, pues lo que muestra a las claras es que dentro de la clase política estadounidense existe un amplio consenso a no tocar significativamente la política fiscal y a mantener unos déficits públicos, de momento durante bastante tiempo, muy elevados. Y si no hay tanta demanda para absorber tantos pasivos de Estados Unidos, pues más oferta, por decirlo de alguna manera, más oferta de deuda pública presente,
es más oferta futura de dólares. Entonces, más oferta futura de dólares, si no hay tanta demanda de dólares, no solo deprecia la deuda pública, sino que también deprecia el dólar y eso genera pues esa caída en el tipo de cambio que estamos comentando. Sí, precisamente he dejado el gráfico del euro-dólar para, para poder demostrar lo que estábamos comentando, ¿no? Toda esta subida durante el año 2025, ¿vale? Que debería ser al revés. Justo ayer, fue la decisión de tipos donde la Reserva Federal ha dejado los tipos tal como están, sin bajarlo, y eso ayudó a que bajase un poco el euro-dólar porque apreció un poco el euro. Pero mira, volvemos otra vez al mismo punto donde estábamos antes y con una vela ya en verde para el día de hoy. Juan Ramón, te quería comentar también, como ha señalado, el Banco Central Europeo pues tiene una política monetaria menos restrictiva, la Fed es un poco más restrictiva para poder obviamente controlar ciertos puntos como son la inflación, pero esta misma semana tuvimos un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tomando en cuenta estas posiciones de la Reserva Federal y tomando en cuenta el acuerdo alcanzado, ¿qué sectores o activos, es decir, como la tecnología, el consumo, la renta fija, podrían beneficiarse de estas políticas? ¿Qué podríamos esperar con lo que ha pasado esta semana? A ver, de entrada, para la Unión Europea, yo creo que el impacto de este acuerdo comercial, que es malo para la Unión Europea, también es malo para Estados Unidos, pero desde luego es malo para la Unión Europea. Eso me gustaría saber. ¿Por qué es malo para Estados Unidos? Porque en todo el mundo dice lo contrario, es lo que hemos leído. Porque supone un incremento de los impuestos sobre el consumo, sobre cierto consumo, el consumo de mercancías extranjeras, pero sobre el consumo. Si subiéramos el IVA, si Estados Unidos subiera el IVA no de todos los bienes, pero sí de algunos bienes dentro de la economía, creo que todos entenderíamos que eso está mal o que eso no trae nada bueno. Pues aquí lo mismo, se ha subido el IVA, entre comillas, entre muchas comillas, se ha establecido un impuesto al consumo sobre determinadas mercancías, en concreto las mercancías importables, que eran, y en muchos casos seguirán siendo, la mejor alternativa que tenían los compradores estadounidenses para determinadas finalidades, ya sea de consumo final o de consumo productivo, si lo quieres, es decir, empresas que importaban inputs para utilizarlos dentro de su producción. Pero bueno, claramente, si uno mira el texto del acuerdo o del preacuerdo, porque aún no tenemos ni mucho menos un tratado comercial, ¿no? Pero si uno mira el texto del acuerdo de intenciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, claramente Trump ha impuesto lo que quería. Y en ese sentido, Trump ha ganado en las negociaciones con claridad. Ahora, varias consideraciones sobre esto. La primera es que el impacto que va a tener todo esto en la Unión Europea va a ser limitado pese a todo. Estamos hablando, a ver, depende cómo entendamos limitado, ¿no? Pero estamos hablando probablemente de una pérdida de 0,4, 0,5 puntos de PIB, que no está mal, sobre todo para una economía que no está creciendo, pues no está mal. Ahora, no es que el PIB europeo vaya a caer un 10% como consecuencia de todo esto, ¿no? En el caso de España, además, dediqué un vídeo en mi canal al respecto, el impacto aún será menor, de en torno al 0,2, como mucho, 0,3% del PIB. Por tanto, bueno, un impacto económico limitado. Pero es que además, claro, algunas de las promesas que se contienen en este preacuerdo comercial, yo creo que van a quedar en un brindis al sol absoluto. Los aranceles no, los aranceles están ahí y entran en vigor. Entran en vigor desde hoy, ¿no? Bueno, desde mañana, 1 de agosto. Pero este acuerdo también contiene una especie de compromiso de la Unión Europea de importar productos energéticos por valor de 750.000 millones de dólares en los próximos 3 años de los Estados Unidos y en realizar inversiones en los Estados Unidos de 600.000 millones de dólares. A ver, esto es importante aclarar que, justamente porque no vivimos en una sociedad donde el Estado maneje directamente la economía, la maneja indirectamente, pero no directamente. Esto es algo que la Unión Europea no puede hacer por sí misma. Es decir, la Unión Europea no va a comprar con cargo a su presupuesto
750.000 millones de dólares de productos energéticos estadounidenses, o no va a invertir con cargo a su presupuesto 600.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Eso no va a suceder. El acuerdo lo que viene a decir es que la Unión Europea facilitará, posibilitará, impulsará que las empresas y los consumidores europeos importen esos montos de energía de los Estados Unidos y que inviertan esa cantidad de dinero en los Estados Unidos. De ahí a que eso termine sucediendo, hay una brecha enorme, gigantesca. Las importaciones energéticas ahora mismo desde Estados Unidos a la Unión Europea, pues rondan los 60.000 millones, 70.000 millones de dólares anuales. Claro, el compromiso son 250.000 al año. Habría que triplicar o incluso casi multiplicar por 4 las importaciones actuales. No parece que vaya a pasar. Luego, ¿las empresas europeas van a invertir más en los Estados Unidos porque la Unión Europea se lo pida? No. Básicamente van a seguir invirtiendo de una manera bastante similar a como invertían, y lo que harán será colocar la inversión externa que hagan en Estados Unidos dentro de ese cómputo y dirán, bueno, pues este año se ha invertido 100.000 millones de dólares, que eran decisiones de inversión que ya estaban programadas. Pues bueno, eso forma parte de nuestro compromiso. Y si no se cumple, pues como esto se va a revisar al cabo de 3 años, porque es un acuerdo para la legislatura de Trump, y al cabo de 3 años Trump ya no va a estar, pues claro, a lo que juega la Unión Europea es a que el siguiente presidente pues no le dé demasiada importancia a esto, incluso que se renegocie el acuerdo y después paz y gloria, ¿no? Bueno, ya lo veremos, porque lo que sí ha quedado claro de esta guerra comercial es que Trump no tiene marcos regulatorios o institucionales que puedan considerarse muy estables. Trump firma hoy una cosa y mañana la puede echar por tierra y pedir una renegociación. Lo ha hecho con Canadá y con México, porque en su primer mandato él mismo firmó un nuevo tratado comercial de América del Norte, que ahora ha impugnado totalmente y ha iniciado una ofensiva comercial para establecer nuevas relaciones comerciales. Con lo cual, como no se puede negociar a muy largo plazo con Trump, porque está siempre en esa mentalidad de renegociación continua, la Unión Europea, pues básicamente ha dicho, ahora te calmamos con esto, es un mal acuerdo para nosotros de largo plazo, pero tampoco esperamos que sea un acuerdo de largo plazo, sino que confiamos, ya veremos si tienen razón o no, confiamos en que esto en unos años se vaya a renegociar. Vale, pues Juan Ramón, en este caso yo creo que ya llevamos los 26 minutos de entrevista. ¿Algún mensaje final para todos los inversores, para nuestros oyentes? Bueno, que descansen en vacaciones, que es un lujo que no todos nos vamos a permitir, y que vengan con las pilas cargadas en septiembre, porque bueno, la actualidad no va a parar en agosto, pero desde luego en septiembre muy probablemente se acelere tanto fuera como dentro de España. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Estaremos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta otra. Hasta luego.